Amigos y colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy, 9 de junio del 2011, nuevamente en su programa Jueves Pesquero. Como siempre, el agradecimiento del caso por brindarnos ingresar a sus hogares a través de este medio, a través de rtvciplima.com. Antes de dar a conocer el tema que vamos a tratar el día de hoy, permítanme extender un fuerte abrazo y las felicitaciones y congratulaciones del caso a toda la familia de ingenieros. Esta semana es muy especial y estamos en plena celebración de la Semana de Pesquería, actividades que se están desarrollando tanto aquí en el centro, en el Consejo Departamental de Lima, como en el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Y ayer, 8 de junio, fue el día central de los colegas, nosotros los ingenieros, y para ello hubo una ceremonia muy especial donde hubo la condecoración con la medalla del Consejo Departamental de Lima a distinguidos ingenieros miembros de la orden. Entre el total de los miembros distinguidos hay un ingeniero pesquero, el ingeniero Ricardo Inouye, colega de amplia trayectoria en el sector pesquero y que lo justifica sus antecedentes dentro del sector, como es ingeniero pesquero, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con un posgrado de investigación en la Universidad Imperial de Kyushu, Fukuoka, Japón. Tiene una maestría en agricultura, especialidad en tecnologías pesqueras, Takai. Esto de acá, hecho en Japón en el año 1975. Su recorrido, haciendo recordar un poco, ha sido por el lado de EPSEP, ahora ya fenecido, ha sido miembro de la alta dirección del Instituto Tecnológico Pesquero, ha estado en SERPER, ha pasado por diferentes empresas pesqueras, por lo tanto su recorrido y su conocimiento en el sector es muy amplio. Recibe las congratulaciones Ricardo Inouye de parte del capítulo de Ingeniería Pesquera en este merecido homenaje que has recibido el día de ayer. Llegadas las felicitaciones del caso, vámonos directamente a los que nos corresponde el día de hoy. Un tema que desde hace un buen tiempo está, digamos, en actualidad. Hablar de transgénicos. La vez pasada, hará cuestión de un mes, tuvimos un programa donde se trató el tema peces transgénicos, peces ornamentales transgénicos, y tuvimos como invitado al biólogo Carlos Escoto. ¿Qué nos trae en este momento? Ya para dejar de lado un poco lo que corresponde a peces ornamentales y nos vamos directamente al tema de fondo, que son peces transgénicos en el Perú. Por ello, agradeciendo al biólogo Carlos Escoto por su participación nuevamente en este subprograma Jueves Pesquero, pero para hablar de este tema bastante discutido por algunos, bastante controversial para otros, pero hay que tocar el tema. Y en este programa, subprograma Jueves Pesquero, no nos quedamos atrás, tocamos el tema. Carlos, bienvenido a este programa Jueves Pesquero, en el cual ya eres un invitado de honor en esta tu segunda participación. Tus palabras, por favor. Agradeciéndote tenerme otra vez en tu programa seguido. Y bueno, vamos a continuar, porque realmente este tema de los transgénicos hay bastante para hablar, hay bastante realmente para investigar, ¿no? Y bueno, estamos ahorita con los aspectos, incluso la cuestión de la ley de moratoria de los transgénicos, y creo que da para ver. Efectivamente, ¿no? La primera vez nos quedamos cortos, ahora lo vamos a ampliar un poco más, pero amigos, eso lo veremos después de una breve pausa. Amigos, nuevamente con ustedes en este tema que, como lo ha preparado muy gustosamente el amigo Carlos Escoto, el tema peces transgénicos en el Perú,
análisis y gestión de riesgos pendientes en el Perú. Carlos, antes de iniciar en este tema que es netamente de recursos hidrobiológicos, ha sido coincidente en que, no recuerdo bien si es entre lunes o martes, en el Congreso se ha aprobado una disposición respecto a transgénicos en forma general. ¿Puedes darnos un poquito de alcance al respecto? Sí, el Congreso ha aprobado lo que es la ley de moratoria de transgénicos para el Perú por 10 años. Eso incluye cultivos, ¿no? Cultivos transgénicos, animales de crianza y, bueno, obviamente también de la parte acuícola, ¿no? Eso incluye también a los peces. Entonces, no se puede tener esos organismos, sean plantas o animales, ¿no? En campo, ¿no? ¿Qué significa, de repente la pregunta es muy trivial, pero ¿qué significa moratoria en el sentido más práctico? O sea, en moratoria que significa que por un plazo de un tiempo, en este caso 10 años, no se va a poder hacer ningún tipo de introducción de esos animales o de esos vegetales o de esos organismos transgénicos al Perú. Están exentos, por ejemplo, lo que son productos transgénicos para alimentación animal, por ejemplo, para forraje, para granos para aves, por ejemplo, están exentos. O sea, no es una moratoria total, o sea, no es una exclusión total, sino que hay ciertas excepciones, ¿no? A nosotros, como especialidad productiva, la parte de acuicultura, piscicultura, muy vinculados con la crianza de peces, ¿está prohibido, según esta moratoria, desde el punto de vista de producción? No se puede hacer ningún tipo de... no se puede soltar en el campo. Conforme, O ya. sea, no entonces, el término es claro. Solamente está permitido, por lo que te entiendo, investigación. Investigación en los laboratorios, sí, en condiciones confinadas, bajo protocolos específicos, ¿no? Que estén previamente reglamentados. Eso es lo que se está ahorita y se ha armado una comisión, ¿no? Que esta comisión va a tener de todas maneras que dar las pautas, ¿no? Sobre todo la parte de investigación en los laboratorios. Bueno, eso también es un tema bastante amplio de comentar. En todo caso, vayamos a lo que tú has preparado el día de hoy. Has tenido la gentileza inclusive de preparar un PowerPoint, ya, lo cual nosotros como capítulo te quedamos agradecidos porque es un tema, como lo he dicho al inicio, bastante polémico y que hay que difundirlo. La misión del capítulo en este caso es difundir la competencia. En este caso la competencia son peces. Y sobre todo, y si de por medio está el consumo, con mayor razón. En todo caso, si hablamos de peces para consumo o hablamos de peces en términos generales, ¿cuáles son las posibilidades o qué especies son las que se podrían introducir en el Perú? Bueno, lo que generalmente nosotros en la argot científica llamamos, ¿qué eventos, no? Se pueden introducir en el Perú o probablemente ya han sido introducidos, ¿no? Yo justamente te he preparado un pequeño slide tratando de hacerlo lo más didácticamente posible para que nos puedan entender los amigos del público. Gracias, en todo caso, ya por esa forma de querer expresarlo en lo más sencillo, para que pueda llegar. Esa es la idea de este programa en un tema que solamente los entendidos como tú pueden hablarlo ya con esa facilidad del caso. ¿No? Adelante. Por favor, si me permites. Sigue. He tratado de hacer, por ejemplo, acá tenemos un pez al centro, lo más común y silvestre que nosotros tenemos en el campo, ¿no? Si observan al lado izquierdo superior, una transgénesis de peces que llegaría, por ejemplo, serían los de hormona de crecimiento, que quizás son los que más están difundidos ahorita, sobre todo para los de consumo, ¿no? Efectivamente, producción de consumo interesa crecimiento. El crecimiento lleva a peso, definitivamente, y ese es un punto interesante. Así es. Otro que ya lo habíamos mencionado en la anterior son los de genes de fluorescencia, es decir, los peces que brillan bajo determinadas longitudes de onda de luz en la oscuridad, etcétera, que en el caso de los peces cebra, que ya los tenemos acá en el Perú, los están reproduciendo en los acuarios, etcétera, eso sería el segundo grupo, ¿no? Lo que vimos la vez pasada como peces ornamentales transgénicos. Así es. Correcto. Los otros que están apareciendo, por ejemplo, son los genes de resistencia a enfermedades. Ese es un grupo que está trabajando mucho la parte sanitaria, ¿no?
como podemos observar acá en el lado derecho. Entonces la idea es aumentar la tasa de sobrevivencia, etcétera, evitar que los animales se enfermen, ¿no?, a determinados patógenos, ¿no?, sean hongos, sean, en fin, ¿no?, todo del pez. Del pez. Conforme. ¿No? Y un cuarto grupo, lo que está apareciendo, por ejemplo, genes de tolerancia a salinidad. O sea, genes que le dan al pez la capacidad de poder vivir en condiciones, por ejemplo, de alta salinidad en aguas y aprovechar, por ejemplo, aguas salobres, ¿no? Ese es quizás otro grupo grande, ¿no?, nuevo, que está ya produciéndose en algunos países. Y que ante la desertificación que hay a nivel mundial, el nivel del mar, ¿no?, las fuentes de agua cada vez son más restringidas, exacto, etcétera, ¿no? Bueno, bastante claro el enfoque que le das ya en la forma como se puede ingresar acá bajo esa modalidad de transgénicos, en todo caso. Bueno, el interés de todo ingeniero pesquero está definitivamente en el primero, la hormona del crecimiento, pero hay todo un bagaje de posibilidades. Así es. ¿Qué más tenemos, sí, si me permites? Bueno, he tratado de hacer un poco, darle un poco de explicación a esto para que podamos entendernos todos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que nos olvidamos, que la característica realmente de cualquier organismo está gobernada por dos variables importantes. Uno es sus genes, ¿no?, su calidad de genes, su número de genes que tenga, y el otro es el medio ambiente, ¿no? A veces nos olvidamos que el medio ambiente juega mucho en esto, ¿no? Discúlpame que te corte, sí, pero ¿esto de acá es una especie de modelo matemático? Es un modelo matemático. Sí. Es un modelo, sí, conforme. Un modelo matemático, ¿no? Ya. Los que hacen mejoramiento genético modelizan realmente el mejoramiento genético para lograr maximizarlo, ¿no? Conforme. ¿No? Pero cuando entra a tallar la transgénesis, ¿qué es lo que realmente le está pasando a este modelo, ¿no? Cuando nosotros introducimos un transgen, que estamos introduciendo meramente un gen único, por poner un caso, ¿no?, nosotros estamos agregándole más variables a este modelo, ¿no? Entonces vamos a conjugar ese gen único con todas las variables que algunos manejamos, como por ejemplo la nutrición o la sanidad, otras manejamos menos, por ejemplo las condiciones del clima, ¿no? Pero al final de cuentas, este gen único se comporta realmente como si fuera un gen dominante. Y como se comporta como un gen dominante, por ejemplo, en el caso de que sea hormona de crecimiento, es que nosotros finalmente obtenemos mayor tamaño. Conforme. Perfecto. Entonces, ese es el fin, al final de cuentas, de cómo la transgénesis realmente influye finalmente en la característica que nosotros queremos modificar o mejorar, ¿no? Mira, de lo que estás explicando lo estás haciendo en una forma tan sencilla, tan didáctica, que pareciera de que lo negativo, ojo, lo negativo que se puede expresar de transgénicos en general, se puede sacar algo positivo. Así es. Bueno, en la ciencia tiene su lado bueno o malo, depende del uso que tú le des, ¿no? O sea, y bueno, en el caso de tecnología también va por lo mismo, ¿no? ¿Qué más nos has traído? A ver, te muestro que es un poco más detallado, ¿no? Acá este es un trabajo hecho por Devlin, investigador norteamericano, que trabajó mucho la parte de hormona de crecimiento. Y él hace un trabajo bastante interesante. Por ejemplo, nosotros lo que habitualmente hacemos es hacer mejoramiento genético de especies silvestres. Acá tenemos, por ejemplo, el salmón silvestre, mira el tamaño que tiene. Ya. Y que a través de la selección artificial, ¿no?, nosotros obtenemos, ¿no?, salmones domésticos de gran tamaño, ¿no?, que es lo que realmente se ha logrado en el tiempo. No transgénico, tal como lo indica ahí. Así es, no transgénico, ¿no?, de silvestre a doméstico, ¿no? Lo que en términos se puede decir orgánicos. Bueno, ¿sí? para entenderle mejor. La selección que nosotros artificial que hacemos en cualquier organismo, ¿no? En este caso en peces. Ya. Bueno, lo que hizo Devlin es, bueno, vamos a hacer transgénicos de ambos, tanto del silvestre como del doméstico, a ver qué sucede, qué efecto vamos a tener, ¿no? Y bueno, tratar de verlo en el modelo matemático que nosotros estábamos tratando de explicar, ¿no? Por ejemplo, cuando vuelve transgénico un animal, en este caso un salmón doméstico, ¿no?, se obtiene mayor ganancia de peso, es verdad, se obtiene mayor ganancia de peso, pero cuando tú vuelves transgénico a los silvestres, ves un cambio bastante notable.
el tamaño del animal, ¿no?, es 17 veces o 3 veces o casi 3 veces la longitud superior a lo que ganó la transgénesis en el animal doméstico, ¿no? Y bueno, aquí hay un problema, ¿no? Porque tenemos la cuestión de los silvestres. Los silvestres es justamente lo que se quiere proteger, la diversidad biológica. La diversidad es la cuestión de los silvestres. Exacto, ¿no? Correcto. Entonces hay un efecto muy grande que aparentemente no se había notado. Y eso se debe a que el proceso de selección artificial lo que hace con el tiempo es disminuir la plasticidad genética en los animales. Por lo tanto, si tú lo vuelves transgénico, el efecto no es tan grande como si lo hiciéramos en silvestre, donde la plasticidad es mayor, ¿no? Conforme. Así de simple. Así de simple, ¿no? Entonces, ambos obtienen ganancia de peso, es verdad, pero es mucho mayor de silvestre. La transgénesis de silvestre es mucho más grande el efecto. Si lo hablamos de riesgo, que eso lo vamos a ver al final, Así es. ¿Dónde es más riesgoso? ¿A este nivel? Claro. Conforme. En silvestre, el silvestre, el problema está qué va a pasar cuando ese transgén de doméstico pasara a silvestre, que es lo que no se quiere, ¿no? O sea, un análisis de riesgo, ¿no?, justamente tiene que evitar eso, ¿no?, que el animal sea estéril de repente o en condiciones muy confinadas, porque si hay un riesgo de escape y hay hibridación, como vamos a ver, entonces va a pasar ese transgén único y el efecto va a ser indeseado, ¿no? Más claro. Así es. ¿Qué más tenemos, Carlos? Bien, esto fue un poco más allá, ¿no? Como tú ves, el efecto es mayor en los silvestres, ¿no? Y Devlin fue un poco más allá. Él dijo, bueno, ¿qué pasa si trabajamos con híbridos? Híbridos, ya. ¿No? ¿Qué pasa que si hibridizamos el doméstico con el silvestre y lo hacemos transgénico? El efecto aún es mucho más grande que con respecto al silvestre. O sea, el transgén está teniendo efectos mucho más grandes, la plasticidad se está haciendo mucho más, ¿no?, vamos a llamarlo así, mucho más azarosa, y eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado a la hora en realmente tomar, porque estos son datos ya medidos matemáticamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué estaría pasando al final de cuentas, ¿no? La hormona de crecimiento, en este caso, lo que hace es que los animales crezcan mucho más rápido y reduces el intervalo generacional. Y a reducir el intervalo generacional, lo que estás haciendo es que verdaderamente los animales se reproducen mucho más rápido. Es más, en el caso de hormona de crecimiento, los machos que llegan a crecer mucho más grandes, las hembras tienen preferencias sexuales por aquellos machos más grandes, por una cuestión natural, de selección sexual, ¿no? Ya. Entonces, no solamente introduce el intervalo generacional, sino que los animales transgénicos hibridizados podrían tener, ¿no?, más posibilidades de progenie que un animal que no lo es. Que no lo es. Así es. ¿No? Entonces, estamos realmente... estas son las cosas que se tienen que evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar? Porque el análisis de riesgo tiene que hacer eso, tiene que dar la posibilidad de qué es lo que podría pasar en el caso de ver un escape, en el caso de ver una hibridización descontrolada, ¿no? Sobre análisis de riesgo, lo vemos al final. ¿Qué más tenemos, Carlos? Sí, este es un último trabajo. Yo siempre le digo a mis alumnos, le digo, pues eso es un trabajo hecho en Egipto, en Libia. Tú sabes que Egipto y Libia han tenido problemas políticos que todos ya sabemos, ¿no? Pero si ustedes ven el trabajo de 2001, ¿no?, en enero del 2001, el trabajo de publicación, ellos, por ejemplo, en el caso de Egipto, tiene 80 millones de habitantes, tiene áreas desérticas, enormes áreas desérticas, muchas áreas son salobres, y lo que ellos han hecho es hacer, por ejemplo, que las tilapias se les ha incorporado genes de salinidad, de resistencia a la salinidad. Resistencia. Así es. Entonces las tilapias pueden vivir en aguas donde no puede vivir otro organismo vertebrado probablemente, ¿no? Y aprovechar probablemente las aguas salobres para hacer crianza, ¿no?, o piscigranja, ¿no?, como lo podemos ver, ¿no? Entonces tiene sus ventajas la transgénesis. Sí. En este caso, al inicio mencionaste los 4 ámbitos y mencionaste la salinidad, y este es uno de ellos. Así es. Bueno, muy interesante, muy didáctico, muy simple, porque esto es lo que se busca, la simpleza para poder entenderlo. Esto, si te has acordado, parece una foto, parece la costa peruana, ¿no? Sí, efectivamente. Parece la costa peruana. Nosotros no olvidemos que
tenemos muy parecido también a otras realidades en otros lados, ¿no? Pero son alternativas, o sea, lo que hace la tecnología es que tú la puedes utilizar y sacarle provecho dependiendo de la realidad que tengas y de la necesidad que tengas, ¿no? Esta es una de las ventajas. ¿Alguna otra ventaja que tengas ahí? Sí, por ejemplo, yo ponía el caso de los relaves, ¿no? Los relaves mineros que tanto se ha hablado en la mente. Y que siempre es tema de discordia. Es tema de discordia. La contaminación minera. Ahora existe, por ejemplo, genes de fluorescencia, eso se ve en embriones, que ante determinado metal pesado se puede ver la fluorescencia en el animal o no, ¿no? Si el agua no tiene ningún contaminante, el embrión simplemente no brilla. Pero si tiene, vamos a suponer, algún metal arsénico, por ejemplo, entonces podría estar brillando el animal y hacer una detección. Para entenderte, yo saco una muestra de agua. Así es, de un río, ¿ya? De tu zona. Ingreso, le colocas tienes un embrión, un pocillo, le colocas, haces una batería, ¿no? Y bueno, si está la presencia de arsénico, de repente brilla un color. Si está la presencia de plomo, brilla de otro color. Caramba, desde el punto de vista ambiental resulta, ¿qué te digo?, práctico, porque eso es lo que se busca en todo caso, la contaminación en sus diferentes fases, de diferente índole. Es un problema, pero gravísimo a nivel mundial. Así es. Nosotros somos un país minero, arrojamos relaves en cantidades ingentes al gran basurero del mundo, como yo le llamo, a los ríos y al mar. Pero caramba, mira, ejemplos muy biomonitoreo que le dicen, ¿no? Es una aplicación de la transgénesis, ¿no? Para resolver un problema muy práctico, ¿no? Un problema muy directo, ¿no? Nos matamos tratando de hacer monitoreo, hacer controles, y al final de cuentas podría resultar bastante sencillo. ¿Qué más tenemos, Carlos? Bien, esto es lo que ahorita, pues, ya con estas cuestiones de reglamento. Daño a la diversidad biológica, daño al medio ambiente, daño a la salud humana, ¿no? En el caso de peces, el gran temor es la reproducción descontrolada. Ya. ¿No? Que el pez digan que no se reproduce, que es estéril y que en verdad acabe reproduciéndose. Y no solamente reproduciéndose, sino que se hibridice encima con especies que por lo que no entiendo, por lo que entiendo, la hibridación es crucial, acá por supuesto. Es muy delicado. Porque ahí se escapa ya, o sea, ahí ya se te escapó el transgen donde no debía haberse ido. Ya, conforme. El daño al alimento por la posible alteración de los sistemas naturales. Te aparece una nueva variable en el modelo y en los sistemas naturales más el medio ambiente, ¿en qué acaba? ¿No? Normalmente no hay respuesta. Y el daño a la salud, el consumo de organismos acuáticos. Yo le pongo la cuestión de alergias. Alergias, ¿no? Por ejemplo, las alergias siempre es una cuestión que hay que estar siempre midiendo, ¿no? ¿Algo más que tengas? Sí. Porque ya para acabar el tiempo ya no el reglamento, no como tú sabes, Guido, la cuestión de reglamento, el reglamento caso por caso, que yo lo llamo pez por pez, ¿no? Los peces ornamentales deberían de tener otro trato, por ejemplo, los peces comestibles, ¿no? Esto me trae a colación el reglamento que salió hace cuestión de un mes y que trajo mucha polémica. Así es. En el sector de pesquería también el de recursos hidrológicos. Que todavía se ha quedado. Se ha quedado en el camino. Y esto de acá es el trasfondo de un reglamento. Si lo puedes dar una... Muy simple, ¿no? Nos falta información. ¿Ya? O sea, yo creo que la cuestión de la moratoria, no es una moratoria infinita. La moratoria tiene un plazo. Pero en el camino, ¿qué vamos a hacer? En el camino tenemos que realmente hacer todos los ensayos para encontrar información. Medir el efecto adverso y finalmente, bajo una metodología y técnicas, no bajo cuarentena, porque yo pienso que va a ser bajo cuarentena muchas de las cosas, seguir mejorando ese modelo matemático, esa fórmula que nosotros tenemos a nuestras condiciones, a nuestra realidad. A nuestra realidad. Carlos, creo que en esta media hora hemos sí, hablado estamos, un tema muy delicado, pero muy didáctico. Las gracias y las felicitaciones por hacerlo tan sencillo. Algo de que muchos, inclusive mis colegas, cuando hablan de transgénicos, ya dicen, no, pero ¿por qué no? Otros sí, porque sí. Creo que esto de acá ha sido una demostración muy sencilla de cómo se debe tratar a los transgénicos, siendo imparcial.
no yéndonos a los extremos que estamos viendo en este momento. Unos son a favor, otros son en contra, son antagónicos. Así es. Carlos, creo que esto de acá amerita una nueva invitación para hacerlo. Este tema es fascinante, ¿ya? Y dentro de lo fascinante está de que tiene repercusión en el ser humano si es para consumo. Por lo tanto, nos hemos quedado cortos. Yo te voy a agradecer la molestia de venir en un próximo programa para poder seguir ampliando el tema, porque esto de acá no va a quedar, no queda ahí. El gobierno ya ha puesto diferentes formas de poder conversarlo, lo cual significa que es un tema muy, muy interesante. Carlos, como siempre, ya el tiempo nos ha ganado, ya el tiempo es tirano en televisión. El agradecimiento a nombre del capítulo de Ingeniería Pesquera. Tus palabras finales. Bueno, agradeciéndote, Guido, también al juez pesquero y bueno, el tema de transgénicos, a lo menos los que trabajamos en el laboratorio, los que seguimos, vamos a seguir buscando respuestas, ¿no? Respuestas confiables para que la población pueda sentirse segura de estos temas de los transgénicos, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por tu presencia acá y comprometido para una tercera sesión. Te agradezco. Ni hablar. Amigos, colegas, ya estamos por finalizar el programa. El tiempo se ha pasado muy rápido y cuando los temas son interesantes, pareciera que el tiempo se va muchísimo más rápido todavía. Para finalizar, por favor, permítame un minutito para hacerles recordar de que, si bien es cierto, esta semana se ha estado conmemorando la Semana de la Ingeniería, la próxima tenemos la Semana de la Ingeniería Pesquera, para lo cual se nos han designado 2 días para poder hacer nuestros eventos. Los días 13 y 14 de junio se van a desarrollar 2 días de eventos. Les doy a conocer a ustedes. El día 13 van a haber 2 conferencias. La primera, Biotecnología Marina, un nuevo enfoque en el procesamiento de productos pesqueros, casos de las algas pardas en el Perú. Segunda conferencia, sensibilidad del sistema de afloramiento costero del Perú al cambio climático e implicancias ecológicas. Eso para el primer día, 13. Para el día 14 tenemos también 2 temas. El primero, la inspección del pescado en el Perú, pasado y mirada al futuro. La otra conferencia, organismo de evaluación de la conformidad y su rol en el sistema de calidad en el país. Amigos y colegas, como ustedes verán, son temas muy interesantes, los cuales se van a tratar en la Semana de Pesquería. Nuevamente, el agradecimiento del caso a nuestro invitado. Ya se está haciendo muy familiar su presencia acá. ¿Y qué me queda? Amigos, el agradecimiento del caso a rtvciblima.com, el agradecimiento del caso al capítulo de Ingeniería Pesquera, para que su servidor, Guido Baltuano, pueda estar ingresando a sus hogares a través de la televisión por internet en su programa Jueves Pesqueros. No me queda más que despedirme y conmigo será hasta la próxima oportunidad, que espero sea el siguiente jueves. Adiós, amigos.